Muy buenas tardes, tengan todas y todos, en nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la editorial de la universidad y la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, les damos la bienvenida a la presentación del libro Del texto al pretexto hay mucho contexto, de los autores Raúl Lara Quevedo, Beatriz Espinosa Granados, Eloísa Alcocer Vázquez, Delmi Loría Canul, Alfredo Zapata González y Aurora Ish Kamal, una publicación de la editorial Wadi. Agradecemos a quienes nos están sintonizando a través de Radio Universidad y en la página de Facebook de la Afiley, lugar donde los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas para compartírselas a los autores que hoy nos acompañan. Soy Marvin Williams, de la editorial de la Wadi, y le doy la bienvenida a 4 de los autores de esta obra: Beatriz Espinosa Granados, Eloísa Alcocer, Delmi Loría y Raúl Lara Quevedo. Bienvenidas y bienvenido. Es un gusto contar con ustedes en esta presentación en el marco de los eventos de la Afiley después de la Afiley. Del texto al pretexto hay mucho contexto. Es el título del libro que presentamos el día de hoy, que en palabras de los autores es una obra que reúne los esfuerzos, experiencias e investigaciones que ha realizado la UADY para incentivar la actividad lectora dentro y fuera de espacios universitarios. Recopila reflexiones, análisis de datos, estrategias y herramientas de animación lectora, en donde diferentes asociaciones civiles y gubernamentales demuestran el proceso del trabajo en equipo, sobre todo remontando objetivos tan complejos como lo son de la lectura. Para esta presentación, la dinámica será a través de un diálogo ameno y fluido con los autores, y para ello iniciaremos la conversación con Beatriz Espinosa Granados, quien es responsable del proyecto de fomento y activación lectora Leer Wadi. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola Marvin, muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer estar con mis compañeros nuevamente, con el maestro Raúl, con la doctora Eloísa, con la maestra Delmi y por supuesto contigo. Y pues regresar a esas actividades, ¿no? Que nos nutren mucho, sobre todo pues después de la Afiley. Y pues festejar estos esfuerzos. Yo creo que este libro es un trabajo arduo de muchos años de investigación de parte de mis compañeros. Yo hice el prólogo, leí sus esfuerzos, ¿no? En las encuestas, en todo el trabajo de campo que hicieron, en la creación de las zonas lectoras. Entonces es un esfuerzo
gigantesco el que ellos han hecho durante estos años. Y antes que nada quiero felicitarlos porque yo leí los ensayos, hice un prólogo para invitarlos a leerlo, pero primero que nada, pues ese comentario, y es un gusto estar aquí con ustedes. Excelente, excelente. Platícanos, ¿en qué consiste el proyecto de fomento a la lectura Leer Wadi? Bueno, como responsable del proyecto de Leer Wadi, pues prácticamente sigo este recorrido que ya se había construido, ¿no? Gozando las mieles de muchos esfuerzos. Prácticamente, pues es un camino que desde el 2015 se inició en creación, programación, maquetación, en general del maestro Raúl, también de la doctora Eloísa, que han hecho un gran esfuerzo. Y pues en esta organización Leer Wadi consiste en generar estrategias de fomento a la lectura y también activación lectora en la comunidad universitaria, pero también en la sociedad yucateca en general, ¿no? Se inicia con estudiantes de diferentes facultades, de diferentes contextos, de diferentes entornos, llevándole a ellos diferentes escritores, escritoras nacionales, internacionales, que ellos puedan participar también en la FILEI, que puedan ellos también utilizar la lectura como una forma de incluirse muchas veces, ¿no? Entonces, ese es el móvil que mediante también el maestro Raúl hemos aprendido en Leer Wadi, en esta construcción, donde la lectura es una herramienta social, no solamente es el placer de la lectura es muy bello, pero utilizarlo como una herramienta, una caja que podamos nosotros abrir y descubrirnos a nosotros mismos, ayudarnos en momentos muy complicados a nosotros mismos mediante la lectura. Ese es el mensaje que empieza a fundamentarse, sobre todo Leer Wadi, ¿no? Ahora en lo virtual, pues hemos tratado de continuar, a pesar de la pandemia, hemos buscado diferentes puentes donde estas TICs nos permitan un poco continuar, ¿no? Pero el esfuerzo nunca ha parado, ¿no? Hemos estado haciendo dinámicas en las redes sociales, hemos tratado de generar un contenido en las redes donde nosotros vamos a conectar todavía con la comunidad universitaria y seguir teniendo esas actividades. Una de las actividades que me gustaría compartirles, no cansarles tanto, estoy hablando así como de tantas actividades que tratamos de generar, siempre estamos en ese impulso, es el club de lectura virtual, ¿no? Que hemos tenido la dicha de tener una participación activa a pesar de todas las circunstancias que tenemos, ¿verdad? Pandémicas, donde se han acercado personas de adultos mayores, jovencitos de 12, 13 años, personas de otros estados. Tenemos participantes de Baja California Sur, tenemos participantes, por ejemplo, de Cancún, de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, que se conectan en ese momento, ¿no? Entonces les damos, preparamos ese club de lectura virtual, unas lecturas cortas, breves, que sean temas donde se identifiquen, donde ellos puedan, en el momento de conectarnos al club, pues también platicar, compartir un momento, no solamente a través de lo que la lectura dice, sino cómo yo siento la lectura, darle esa parte pues fundamental, esas habilidades socioemocionales que nos lleva a la lectura, ¿no? Y pues realmente ha sido una actividad muy exitosa, ya llevamos 3 sesiones, 3 generaciones, pudiéramos llamarlos, del club de lectura virtual, y entre todos nos conocemos, ¿no? Entonces, casi siempre estamos experimentando el cuál va a ser el próximo tema, empezamos a generar una lluvia de ideas, decir, bueno, ¿qué queremos ahora? Si terror, si saga, si cómic, si queremos infinidad de temas, ¿no? Entonces, aquí un breve anuncio. Estamos trabajando en el siguiente club de lectura virtual. Entonces, esa es una de las tantas actividades en la cual nos basamos en Leer Wadi. ¿Qué es eso, no? A grandes rasgos, en conclusión, como hago con mis estudiantes, una retroalimentación. Leer Wadi consiste en generar estos puentes, esas actividades donde la lectura nos incluya
y podamos utilizarla pues para nuestro día a día con esos bemoles y esas felicidades que nos puede dar pues la vida cotidiana, siempre incluyendo justamente a nuestra comunidad universitaria y por supuesto pues a la sociedad en general, que le invitamos a que se incluya, entre, cheque, nos investigue, nos stalkee para ver qué actividades estamos generando en Facebook, en las páginas oficiales y pues ahí que nos encuentren, ¿verdad? Muchas gracias. Hablando de actividades, nos surge la duda, ¿qué actividades son las que realizan y cómo sientes tú que repercute en la comunidad universitaria? Pues nosotros realizábamos también actividades en las zonas lectoras, que creo que es una de las actividades que más extrañamos, ¿no? Esos talleres con el servicio social, íbamos y ahí platicaba con Eloísa, iban con mis chicas, y ahí estábamos haciendo los talleres con los estudiantes en las facultades, nos visitábamos, convivíamos, hacíamos lotería literaria, nos íbamos a la prepa 1, a la prepa 2, nos íbamos a Huavic, hacíamos nuestro recorrido, nuestras giras, llevábamos libros, cambiábamos los libros, también nos íbamos hasta Tizimín a llevar libros, a hacer loterías, a dar conferencias, charlas. Entonces, todas esas actividades presenciales, pues las extrañamos muchísimo, ¿verdad? También hacíamos el Club de Abuelos Lectores en el Centro Cultural Universitario, ya teníamos nuestra comunidad, así iban a comer juntos después de sus talleres, ¿no? Empezaban, leían el cuento, la analizaban, se agarraban del chonco, luego se querían y ya se iban a comer, ¿verdad? Entonces, pues estaba ya una comunidad de abuelos lectores fabulosos, ¿no? Que también luego escribían y nos pedían talleres de escritura, les dábamos ahí también algunas horitas de eso, también hacían otras del arte también, compaginamos con nuestros compañeros de otras manifestaciones artísticas como itineraria, y estaban las esculturas, las pinturas, todo. O sea, esas actividades que estaban refrescadas entre sí en esta multidisciplinariedad son las actividades que realizaban, ¿no? Y por supuesto, pues el apoyo siempre de las facultades, donde pues llegaban escritores de una talla que pues uno siempre quería escuchar, ¿verdad? Donde uno aprendía muchísimo, le podían firmar su libro, se volvía un fan en ese momento, se emocionan los estudiantes al conocerlos, a tener contacto pues directo con ellos, ¿no? Entonces ese es como un pequeño abanico de las actividades que pues hemos realizado en conjunto en un gran equipo en Leer Wadi. Muchas gracias por compartir esos logros que ha generado Leer Wadi, ¿no? En nuestra comunidad con gran impacto y que de alguna manera está plasmado en esta obra del texto al pretexto. Hay mucho pretexto, el libro que estamos presentando el día de hoy, ¿no? Tenemos saludos en el Facebook de Ligia, de José Pepete, de María Elena Andrade, en donde felicita a todos los autores por este gran esfuerzo como resultado que tenemos de esta publicación, ¿verdad? Continuamos nuestra charla con la coautora Eloísa Alcocer Vázquez, quien es profesora de la Facultad de Educación de la UADY, editora de la revista Educación y Ciencia. Y bueno, doctora Eloísa, un gusto saludarla, aunque sea a la distancia, ¿verdad? Quiero platicar con usted que uno de los apartados centrales de esta obra pues, es el proyecto de gran relevancia llamado Libraria, ¿no? Y por ello, pues queremos aprovechar para consultarle en qué consiste este proyecto denominado Libraria. Bueno, un saludo primero a mis compañeros. Es un gusto, colegas y amigos, encontrarnos por el motivo del libro, pero claro, motivo también de recorrer otra vez estos proyectos. Gracias también, Marvin, por acompañarnos y moderarnos en esta parte editorial Wadi, y gracias a Filey por abrir definitivamente estos espacios que permiten este encuentro. ¿Qué es Libraria? Pues Libraria no va a venir a ser otra cosa diferente a lo que nos está contando Bea, ¿no? Este recorrido que hizo Leer Wadi. Libraria viene a unirse a este recorrido, pero obviamente con unas características, pues un poco que funcionan como proyecto, porque Libraria logra concursar por recursos federales a través del FONCA en fomento, proyectos y conversiones culturales, ¿no? Entonces, Libraria va a ser un periodo de trabajo con un objetivo claro, con una población para atender,
porque pues tiene que responder a un presupuesto que es externo a la universidad y tiene que dar resultados y rendir cuentas a lo que nosotros conocemos como el FONCA. Una de las características de Libraria es, ¿y por qué digo que viene unido a lo que nos está platicando Bea? Bea dijo unas cuestiones muy importantes, ¿no? La lectura como herramienta social. Entonces, Libraria va a sentar en este ejercicio de plantear ya un proyecto con financiamiento externo para concursar por financiamiento externo. Libraria va a empezar a definir qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo e ir de alguna manera, ir mostrando un modelo con el que nosotros podemos trabajar la lectura. Y ahí sí me gustaría compartir que un concepto clave para Libraria es el lector al centro. ¿Qué significa esto del lector al centro? Pues bueno, los que convivimos con el ambiente de los libros y de la literatura, sabemos que hay muchas diversas actividades, ¿no? Hay actividades que celebran pues, los aniversarios de ciertas obras, pensando, ¿no? Los 40 años de las batallas en el desierto. O hay actividades de premios literarios, o hay actividades donde se presentan y se celebran ciertos autores, ciertas figuras. Nosotros, con lo que nosotros trabajamos es con el sujeto que lee. Y ir poniendo en este libro ya por escrito y en las publicaciones que siguen, qué significa trabajar con el sujeto que lee, es parte de esta publicación, es parte del proyecto y es parte de este recorrido, de ir dejando cada vez más claro que nuestros proyectos trabajan con los sujetos que leen, con los sujetos que acuden a los libros. Y para nosotros ir también delimitando qué estrategias acercan a estos sujetos, qué estrategias los alejan, qué estrategias disfrutan, qué estrategias los ayudan a transformar su pensamiento, qué estrategias propician respuesta y reacción y qué estrategias se quedan con un rol más pasivo. Entonces, eso es lo que ha ido quedando claro con esta suma de proyectos que comienzan con Leer Wadi, que se apuntalan con financiamiento externo a través de Libraria, pero que han continuado. Ahora nos une estar juntos en PRONACES, en un proyecto del Programa Nacional de las Estratégicos en el área de educación. Estamos también estamos concursando otra vez por financiamiento en CONACYT, pero ¿qué hemos ido dejando claro? ¿Con quiénes trabajamos? Con el sujeto que lee. ¿Por qué trabajamos con el sujeto que lee? Porque la lectura es una competencia transversal. La lectura apunta a la transformación del pensamiento, al cuestionamiento de tus propias ideas, al encuentro democrático con las ideas de alguien que escribe un libro y que tú te plantees en qué se parecen mis ideas, en qué son diferentes, o como decía Bea, en el encuentro con las emociones de uno. Entonces, eso es el libro. Y nosotros trabajamos con esos sujetos. ¿Y qué le sumamos con Libraria? Pues se suma la Facultad de Educación a observar desde la problemática, desde el diagnóstico, e a ir observando y puntualizando estrategias. Con Libraria logramos tener presupuesto para traer autores, para comprar libros, pero eso en sí no genera una acción a favor de la lectura. O sea, esos son recursos. Lo que involucra el proyecto es sentarnos a diseñar, a planear, a cuestionarnos cómo hacer efectivos esos recursos, pensando en ese sujeto que lee y que queremos que no solo vea la lectura como un acto de comprensión, sino como un acto de respuesta, como una posibilidad a poder plantear sus propias ideas críticas y creativas. Entonces, este libro me gusta mucho y lo celebro en el sentido que ya habíamos recorrido un camino juntos con más de un proyecto, con más de una experiencia, y era el momento de ir asentando las ideas y asentando cómo se van delimitando ciertas estrategias, cómo se van delimitando nuestros objetivos y esta población con la que nosotros trabajamos, ¿no? Que son directamente el sujeto que abre el libro y dice qué va a suceder en este momento. Y les decía, nosotros conseguimos con Libraria recursos, pero eso no era necesario, no era suficiente tener los recursos. Había que sentarnos a planear estrategias y evaluarlas. Entonces, creo que parte de eso está
en este libro, ir sentando las bases de cómo vamos cuestionando nosotros mismos también la forma en la que trabajamos con la lectura, aprendiendo de estas experiencias y abriéndonos a este diálogo pues colectivo desde varios frentes, ¿no? Porque está Cultura Wadi, está Rutas Literarias, está la Facultad de Educación, entonces ya abrir este diálogo y decir, bueno, vamos a evaluar nuestras estrategias, vamos a permitirnos cuestionar y aprender este proceso e ir incorporando nuevas formas de formación de sujetos lectores, que ese es el centro, digamos, lo que nos une a estos proyectos el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, en ese sentido nos salta la duda, dentro del fomento a la lectura, ¿cuál es la importancia de generar puentes lectores dentro de las facultades en la comunidad universitaria de la UADY? Bien, pues Libraria trabajó con 2 campus de la UADY y algo que nos quedó claro es que la lectura, si bien hay ciertas facultades o ciertas licenciaturas donde su área disciplinar es el libro, ¿no? Eso es cierto. Pero leer es esta herramienta social, este eje transversal, porque leer está unido a nuestra capacidad de comunicación. Leer está directamente unido a que el sujeto pueda procesar ideas, comprenderlas, analizarlas, cuestionarlas y responder y reaccionar a esas ideas. Y en este sentido, si vemos la lectura desde esta visión, pues la lectura ya no es entonces de un campus, de una facultad o de un perfil disciplinario. La lectura se convierte en esta parte de un proceso comunicativo al que aspiramos que todos nuestros universitarios vivan plenamente. O sea, aspiramos que todos nuestros universitarios que tengan este sello Wadi orgullosamente, sean capaces de comunicarse crítica y creativamente, capaces de cuestionar ideas y responder y reaccionar a la comunicación y a la información que gira alrededor de ellos. Entonces, nuestras actividades o nuestros programas de lectura van en torno a coadyuvar a este perfil y esta competencia transversal a la que aspiramos como parte de la universidad. Entonces, en este punto nosotros no hacemos diferencias de decir, vámonos a esta facultad o mejor en esta o vámonos, sino que nos ponemos retos y empezamos a observar qué significa llevar la lectura al campus, como sucedió con Libraria, al campus de ciencias exactas e ingenierías. Y nos dimos cuenta que hay un gozo, hay un interés por participar y por discutir y cuestionar las propuestas con las que nos acercamos. Recuerdo que estuvimos en ingenierías con Eduardo Antonio Parra, recuerdo también cuando se abrió la zona lectora en ingeniería civil, ¿no? Que estaban las caricaturas de Tony, haciendo esta asociación, ¿no? entre el perfil de los ingenieros civiles con la lectura y cómo la lectura embona en todos nuestros perfiles. Entonces, creo que esto también ha sido parte de este sello, este sujeto lector que decía al principio con el que nosotros trabajamos. Este sujeto lector no es de una facultad, no es de la Facultad de Ciencias Antropológicas, no es para la carrera de literatura, no es únicamente para los de educación. Este sujeto lector es parte de un perfil universitario que perseguimos, que buscamos y que estamos constantemente buscando estrategias para construir este perfil, ¿no? Entonces, ahí lo que busca este programa es precisamente no hacer esas diferencias, sino las zonas lectoras, pues irlas generando, estos espacios de lectura, irlos generando, irlos propiciando, sin hacer distinción entre facultades. Obviamente nos quedamos cortos, los presupuestos también nos quedan a veces muy cortos, pero también ese es el reto, la capacidad de gestión, de entender que esto no es particular de un área, sino que lo tenemos que llevar fuera lo tenemos que llevar, ¿no? Como este puente que nos une como identidad Wadi, más que como identidad de una facultad o de un campus, ¿no? Y esa es la labor, que no es una labor terminada. Este libro es parte de este continuo, ¿no? Empieza a leer Wadi, está ahí en el libro, continúa Libraria 2017, 2019, Libraria renueva apoyo por los resultados, los buenos resultados que presenta ante el FONCA, nos renuevan en
para un siguiente ciclo, que esto, el apoyo era para un año, nos renuevan. Ahora seguimos con otro reto, con otro camino, pero esta es la esencia de lo que estamos trabajando y de lo que nos une, de lo que nos apasiona y de lo que, pues, parte de esto se ve en este libro, ¿no? Este continuo de generar puentes sin hacer distinciones, y creo que eso es un sello, pues, importante de reconocer dentro del proyecto y de los proyectos que generamos. Excelente. No, sin duda es una magnífica estrategia para acercar la lectura, sus beneficios a general a toda la comunidad, ¿no? La comunidad universitaria. Bien, ahora proseguimos escuchando los comentarios de Delmi Loría Canul, quien además de ser coautora de esta obra Del texto al pretexto hay mucho contexto, también es miembro fundador y actual presidenta de Rutas Literarias AC, además de haber sido galardonada con el Premio Nacional de Fomento a la Lectura por parte de la SED y la Unión de Estados Iberoamericanos. Es por ello que quiero aprovechar para consultarte en qué consiste precisamente esta asociación de rutas literarias y cómo sigue generando espacios lectores activos. Buenas tardes, pues gracias por la invitación, gracias a la Piley, y desde luego un gusto ver a mis compañeros Eloísa, Beatriz y Raúl, que estamos siempre comprometidos y sumando esfuerzos para beneficio de pues, la sociedad en sí, ¿no? Formando cada vez más lectoras y lectores. ¿Qué es Rutas Literarias o en qué consiste Rutas Literarias? Siempre he dicho que para responder esta pregunta, yo me tengo que ir hacia atrás. Tengo que ubicarme en el 2010, que es cuando todo este relajo empieza. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Antropológicas, específicamente en la licenciatura en Literatura Latinoamericana, ¿no? Desde el momento en que pisé la universidad, estaba muy presente esta parte de la responsabilidad social. La licenciatura en literatura surge a través de diversas transformaciones, por ende, nuestra perspectiva o nuestro perfil al momento de egresar iba muy orientado y muy enfocado hacia cómo colaborar o cómo continuar colaborando con la sociedad. Por este motivo, tanto yo como el resto de mis compañeros vimos pertinente, vimos la oportunidad y la tomamos. En ese entonces, pues éramos un grupo de jóvenes entusiastas, seguimos siendo entusiastas y continuamos trabajando en cuestiones de lectura, ¿no? Interesante también saber que nosotros éramos, como te comentaba, de literatura, sin embargo, se nos unieron personas de historia, se nos unieron personas de artes, se nos unieron personas que ni siquiera eran de la UADY, ¿no? Y poco a poco fuimos sumando una serie de perfiles bastante diferentes, pero siempre encaminados hacia el mismo objetivo. Nosotros queríamos no solamente formar lectores, sino crear algo dentro de estos lectores. Y es ahí cuando surge nuestro eslogan. Rutas literarias, crear inquietudes para construir realidades. A partir de estas inquietudes, nosotros buscábamos la reflexión. Como bien mencionó Eloísa, teníamos en cuenta el lector en el centro. Desde que estábamos en la licenciatura, nuestra perspectiva siempre fue esa, invitarnos a pensar como lectores o considerar al lector, y no solamente el texto, no solamente el libro, sino el lector, y comprender que no podemos forzar a las personas a leer si nosotros no somos lectores o si ellos no quieren acercarse a un texto, comprender que existen diversas formas de lectura. Podemos leer una obra de arte, podemos leer una pintura, podemos leer y reflexionar, sacar cosas muy valiosas a partir de un cortometraje, por ejemplo, ¿no? Desde esta perspectiva es como nosotros nos acercamos a diversas escuelas. Este fue nuestro primer campo. Las escuelas, principalmente un bachillerato, aprovechamos la cercanía de edad que nosotros teníamos y que tuvimos en ese momento la oportunidad de prestar servicio social. Por eso es muy importante siempre el servicio social y las prácticas profesionales, yo creo, porque te vinculan, ¿no? En ese entonces nosotros nos vinculamos con un colegio de bachilleres y ahí empezó todo este relajo llamado Rutas Literarias. Tiempo después vimos oportunidades de seguir creciendo y metimos convocatoria al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en ese entonces FONCA Conaculta, y obtuvimos este reconocimiento y lo volvimos a obtener en el 2014, ¿no? Pero para este punto ya comenzamos a trabajar con una dinámica un poco diferente. Nos constituimos como asociación en el 2012
para que podamos tener acceso, digamos, a otras cuestiones. Rutas literarias ha significado un aprendizaje, no solamente a partir de las experiencias que nosotros tenemos al entrar a las escuelas, sino toda la parte detrás, ¿no? Estamos hablando de nuestro trabajo, estamos hablando de nuestros cambios de perspectivas y estamos hablando también de la necesidad de profesionalizarnos. Estamos viendo que no podíamos llegar únicamente a una escuela a proponer un taller, sino que necesitábamos darle un plus, necesitábamos trabajar de otra forma. Y es entonces cuando comenzamos nosotros a especializarnos en ámbitos como la educación, en ámbitos ya como lo que es el arte, en ámbitos como lo que es la psicología, en ámbitos como lo que es la intervención a la violencia, y todo eso lo combinamos con la lectura, de tal forma que la lectura fue el eje principal de todas nuestras acciones, pero no nuestra única acción, sino que la lectura se convirtió en esa herramienta para que nosotros podamos acceder a los chicos, para que nosotros podamos motivar la reflexión en los chicos, para crear este espacio en el que ellos puedan compartir opiniones, disfrazado de talleres literarios, disfrazados de obras de teatro. Siempre había un momento ahí para reflexionar y los chicos y las chicas a los que nosotros nos acercábamos, incluso niños y niñas, siempre generaban una reflexión y un comentario. Entonces yo creo que eso es algo que enriqueció al proyecto y a la asociación. El considerar, no solamente, repito, llegar a un lugar, hacer un maratón de lectura, que en ocasiones esto resulta poco significativo si no hay algo detrás, si no hay una motivación detrás o si no haces clic con la lectura. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer, que las escuelas, los parques, los tianguis a los que nosotros llegábamos, hiciéramos clic con todos nuestros públicos y para eso, desde luego, aprovechamos parte de nuestro conocimiento, ¿no? Comprendimos que no podemos llegar con un Quijote a una escuela, sino que si queríamos lograr esto, teníamos que conocer a nuestro público, teníamos que saber qué más o menos es lo que les pudiera llegar a interesar y partíamos desde ahí. Así que siempre consideramos a nuestro público, consideramos a nuestros lectores, consideramos diversas perspectivas de lectura y cómo la lectura nos puede ayudar para lograr algo mejor, una reflexión que pueda impactar de forma positiva al tejido social, ¿no? Entonces, eso yo diría que es Rutas Literarias, esta oportunidad. A partir de la pandemia, pues, vinieron unas modificaciones, nos estamos adecuando a la modalidad en línea, porque sí había mucha fuerza en las cuestiones presenciales, ¿no? Pero la modalidad en línea nos estamos ajustando y seguimos ofreciendo talleres por ahí en esta modalidad. Excelente, no, excelente. Por otro lado, nos surge la duda igual de cuál es la perspectiva del fomento a la lectura desde el galardón del Premio Nacional de Fomento a la Lectura. Yo creo que es la misma. O sea, un galardón no te hace más, no te hace menos, ¿no? Es cierto, te ayuda, porque muchos de estos galardones o muchos de estos reconocimientos o muchos de estos apoyos, como el que comentaba Eloísa hace un momento, que es el FONCA, nos ayuda en cuestiones presupuestales. Y obviamente tener un presupuesto que puedas manejar a tu antojo es delicioso. Te ayuda a conseguir libros, te ayuda a conseguir espacios, te ayuda a contratar cosas, ¿no? Esto es un apoyo, por eso te ayuda desde esa perspectiva. Otra cosa que nos ha cambiado a partir del premio es que si bien no hemos cambiado nuestra perspectiva, seguimos considerando la lectura como una parte importante del tejido social, sí nos ha permitido tener cierta, digamos que los reflectores ya un poquito más sobre nosotros, nos da la oportunidad de llegar a más gente, ¿no? Pero esto no significa que este premio vaya a transformarnos, vaya a cambiarnos o nos convierta en una élite, no, para nada. Siempre seguimos trabajando en equipo, siempre seguimos buscando espacios, abriendo espacios y buscando todas las oportunidades para trabajar en red, en colaboración, porque nuestro objetivo final no es ganar el premio. Nuestro objetivo al final es poder impactar en la sociedad. Entonces, yo diría que sigue siendo la misma perspectiva y el compromiso está ahí, ¿no? No solamente el mío, estoy segura que mis compañeros tienen el mismo compromiso, porque si no, no estarían sentados el día de hoy a esta hora con este calor delicioso que hace en Yucatán. Sí, claro que sí, seguramente así es. Muchas gracias. Bien, continuamos cediéndole la palabra al coautor del libro Del texto al pretexto, hay mucho contexto, de la editorial de la UADY, Raúl Lara Quevedo, quien es responsable del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la UADY, ¿no? Raúl, un gusto como siempre.
por favor compártenos. Mira, para ti te tengo dos preguntas que van muy de la mano y bueno, te las dicto a continuación. ¿Cuál es la visión universitaria WADI del fomento a la lectura? Y la pregunta número dos es cómo el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo interactúa y genera procesos lectores dentro del panorama actual. Pues muy buenas y letradas tardes tengan todas y todos los presentes. Marvin, me soltaste las dos preguntas de golpe, pero las voy a vincular. Muchísimas gracias al maestro Marvin Abdul. Y yo me siento en familia, ¿no? Antes que nada, para mí estaba escuchando, pues más que mis compañeras, mis amigas, mis hermanas de la palabra nos une y la universidad nos hermana. Y yo creo que escucharlas me reflejo en sus palabras y me siento muy honrado de trabajar con ellas desde la universidad. Algo curioso, Marvin, pues nosotros cuatro, pues venimos de la licenciatura en literatura latinoamericana y eso habla de esta especialidad que tenemos las y los egresados, de buscar la atención, la responsabilidad social a través de la lectura. Y me encanta ver a mis colegas literatas y literatos insertados en muchos espacios. Y eso habla de la gran potencia que tiene nuestra licenciatura en literatura latinoamericana y esta interdisciplinaridad de poderse vincular en muchos espacios. Pero también quiero saludar a todos los alumnos de la asignatura Leer sin Libros que nos están viendo y a las profesoras como Ligia, todas las profesoras y profesores del Sistema de Educación Media Superior de las preparatorias, la maestra Gloria Herrera. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la visión de la universidad en el tema de fomento y activación lectora? Se dice que en México se lee poco, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar la licenciatura en literatura, yo creía que eso no era correcto. Yo veía que todos mis compañeros leían en el camión algo. A cualquier lugar yo iba que las personas leían un periódico, una novela, una revista. Yo creo que cuando le preguntas a la gente si se considera lector o lectora, tenemos el estereotipo de la persona que está tomando un café del día que cuesta 70 pesos debajo del árbol tomando el sol, ¿no? O en la sombra. O sea, en nuestro clima nos asamos. Los estereotipos del lector y de la lectora no son los que somos actualmente. Somos lectores de pie y creo que tuvimos que ampliar el significado de la palabra que es leer. Leer significa decodificar. Tú puedes decodificar una imagen, una canción, una película. Incluso hay una asignatura que se llama Leer sin Libros, que te invita a leer, por ejemplo, a José Emilio Pacheco desde películas que hablan acerca de su obra, Las batallas en el desierto, desde una canción de Café Tacuba, o te invitan a leer Edgar Allan Poe a través del cómic del Guarida del Horror de Marvel. Entonces, para mí, fue una encomienda muy potente. Y esta encomienda, y hay que decirlo porque honor a quien honor merece, quien decidió dar este paso contundente en el desarrollo de un proyecto de fomento y activación lectora fue el rector, el doctor José de Jesús Williams, que desde el 2015 vio en esta propuesta una posibilidad de dos cosas: de aumentar niveles de comprensión lectora, pero lo más importante, de generar pues un sentimiento de inclusión social e inclusión cultural. Si bien cuando también pensamos en ser lector, pues pensamos que, híjole, si no he leído El Quijote de la Mancha o 100 años de soledad, pues no soy lector. También no existían tantas dinámicas literarias en ese contexto durante todo el año, si bien la FILE ya existía desde el 2012, pero no existía un programa de atención lectora permanente. Y dijimos, de ahí somos, y desde el 2015 empezamos a hacer una red colaborativa. Lo primero que llegó, la lectura en la UADI es democratización. El primer acto democrático de la humanidad es leer, no solamente palabras, sino el mundo. Y eso no lo digo yo, lo dice Bernard Lehigh a propósito de la sociología de la lectura. Por ello, lo importante era que la gente se considerara lectora y había que ampliar el contexto de qué es leer. Lo segundo era conocer. ¿Qué es lo que hace el médico o la médica cuando vas a consultar? No te da el medicamento de golpe, te diagnostica. Era necesario diagnosticar las comunidades lectoras. De ahí surge el Observatorio de Lectura Universitario. Y eso nos permitió focalizar y nos dimos cuenta por qué el taller de poesía que se ofertaba en preparatoria número 1 no funcionaba de igual manera en la escuela preparatoria número 2 o en la facultad de Derecho. Porque
pues el gusto se rompe en géneros y a propósito literarios. Entonces, ¿qué pasaba? Que no podíamos repetir las actividades en diferentes comunidades. Empezamos a particularizar. El tercero, pues también de la vista nace el amor y empezamos a modificar las estrategias de fomentar la lectura, pero también activarla, porque ya no nos interesaba únicamente promover o fomentar que se lea, sino que la gente pues se motivara en hacer algo con lo que lee. Después de leer Caperucita Roja, inventar otros finales, cómo utiliza un texto para sensibilizar acerca del calentamiento global. Y fuimos creciendo el programa de lectura y de pronto veíamos los juegos literarios nacionales universitarios, impartíamos talleres de sensibilización, impartíamos conferencias como El arte del insulto, Al diablo con la semiótica, talleres para profesores como Sálvese quien lea. Y cabe destacar que todos los programas, proyectos y actividades de Leer Wadi estaban articulados al Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo. Me encanta ver que mis compañeras han mencionado el tema de la atención social. El rector nos da la encomienda de utilizar la cultura como una estrategia que propicia el bienestar integral. Y en esta contingencia, Marvin, la lectura se ha convertido en un tema, en un antídoto para la ansiedad y el estrés. Es una realidad que en nuestro estado los índices de ansiedad y el estrés son una constante y más en el tema del home office, pero también el tema de la salud mental. Tristemente, al corte del 5 de mayo, lo estaba diciendo hoy en la mañana, contábamos en Yucatán 99 suicidios. A mí me encanta la iniciativa de Beatriz de cómo generó un club de lectura a propósito del tema de la salud mental y cómo la gente lo vio de manera favorable. Esa es la visión de lectura en la universidad, un proyecto, un lugar donde se ve la lectura como diálogo, como democratización e inclusión. La gran fortaleza. Si bien no, estamos totalmente de acuerdo que leer es un deleite, es un placer, pero en la universidad también se usa como una herramienta de construcción de mejores posibilidades y nos leemos una página a la vez. El modelo de lectura, Marvin, desde el Programa Institucional de Lectura de Cultura para el Desarrollo, ha sido un trabajo titánico de 6 años, pero no ha sido un trabajo solo. Nos hemos encontrado caballeras andantes, ¿no? Poderosas aliadas como la doctora Eloísa Alcocer, como Beatriz, como la misma maestra Delmi Loría, nuestras maestras Margaret Shinton, Silvia Cristina Leirana, nuestras aliadas, nuestros coordinadores de cultura y coordinadoras de cultura, escritoras como Ana Clavel, que se ha vuelto aliada del programa, escritoras como nuestra queridísima maestra Sara Pot, que les manda un saludo, por cierto, que está dando una conferencia en este momento paralela, pero les manda un saludo. Y esto empezamos a mirar que el modelo de lectura de Yucatán le gustaba mucho a la gente. A mí me tocó representar a la UADY y explicar el modelo de lectura en Guadalajara, en las jornadas internacionales de Letras para Volar. Le mando un saludo a Patricia Rosa Chávez. Nos fuimos a la UNAM con la maestra Anel. También, o sea, el modelo de lectura de la universidad cumple muchos propósitos, pero el principal es favorecer el bienestar integral. Y lo vinculo de esta manera con el tema del Programa de Cultura para el Desarrollo, que era la segunda pregunta. ¿Qué es tan importante en este modelo? Lo estamos viendo, Martín. Generamos redes colaborativas. No leemos solos, leemos en compañía, leemos más fuertes cuando vamos juntas y juntos. Eso es lo principal. Las fortalezas que tenemos entre las sedes universitarias las ponemos al servicio. Y estoy seguro que tanto Delmi, Beatriz, Eloísa estarán de acuerdo conmigo. Lanzamos actividades para la comunidad estudiantil, nuestros compañeros docentes, nuestro personal manual administrativo, para personal jubilado y para toda la comunidad yucateca. Porque el rector nos ha dicho que la universidad de todas las yucatecas y los yucatecos. Y los programas de libraria, que fuimos pioneros a nivel nacional en hacer este circuito de lectura, que hemos brindado talleres de capacitación a otros sistemas educativos. Hoy, Marvin, hoy la universidad está sensibilizando a 14 estados de la República Mexicana con su modelo de lectura. 14. Y lo estamos haciendo con el respaldo del, el Palacio Nacional, el Gobierno de México, lo estamos haciendo con el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores y con el Instituto Mexicano de la Juventud, porque queremos que leamos en conjunto, que se borre esa barrera de edad, de que leemos cosas diferentes y queremos leer en equidad, diferentes edades, mismas palabras. De 6 años,
En 6 años hemos construido un modelo tan sólido que el gobierno federal decida apostar por nosotros. Eso sí es importante. En 6 años hemos conseguido a más, y lo estaba apuntando, 21 tintas de escritoras y escritores potentes que han dialogado de una manera cercana, lejos de la pomposidad de los doctorados, sino conocer a la Eduardo Antonio Parra, conocer a Elena Poniatowska. ¿Te imaginas un alumno que dialogó con Elena Poniatowska, que dialogó con con Cristina Rivera Garza, con esos escritores que ven encumbrados, con Javier Sicilia? Bueno, el modelo de lectura de la universidad se los ponía. Y a mí me encanta esa cercanía y me hubiera gustado como estudiante tenerlo, pero si algo me ha enseñado la vida, que estamos donde estamos, Marvin, para favorecer a la comunidad con esta iniciativa y con esta energía. Es un trabajo en conjunto, es una historia que no se ha escrito a una sola tinta. Aquí está la tinta de Eloísa, la tinta de Beatriz, la tinta de Delmi, tu tinta, Marvin, con ese impulso que nos das siempre en la casa editorial, la tinta de la Filey. Y es una historia que se está escribiendo, pero a 6 años tenemos esa trayectoria reconocida en la universidad. No es por nada que ya vamos en la segunda generación del diplomado de fomento y activación lectora. Y doy el comercial que en esta ocasión tuvimos a 6 estados de la República participando. Por cierto, 2 directores de ferias nacionales. Qué importante es esto, que ya la universidad esté posicionándose a nivel nacional con su programa de fomento y activación lectora. Y es contundente, y es algo que no sucedería si las autoridades universitarias no estuvieran sensibilizadas. Y gracias al destino tenemos un rector de cultura, un rector que aporta al tema de la universidad en el tema cultural y literario. Y bueno, no me queda más que reafirmar que la palabra nos une y nos seguirá uniendo y seguiremos generando contenidos virtuales o en formato híbrido. Lo importante es comentar que en la UADY se lee, se piensa, se escucha. Excelente, Raúl. Felicidades por todo ese gran esfuerzo que ha hecho Cultura a través de todos estos, sobre todo estos meses de pandemia en el que pues no nos deja muchas opciones, ¿no? Comparado a lo anterior. Tenemos felicitaciones por parte de Manuel May Tilán y Mirna Bracamonte nos pregunta acerca del enlace de donde ella podría consultar los talleres que imparte Cultura UADY. Yo creo que pudiese ser la página web de Cultura. ¿Es correcto, Raúl? Sí, mi estimada Mirna Bracamonte, tú puedes entrar al Facebook de Cultura UADY. La gran ventaja de esta virtualidad, que es un repositorio de todas las actividades y los talleres. Y puedes entrar y puedes verificar los talleres y las sesiones. Si te interesa uno en particular, nos puedes mandar un inbox. Marvin, aprovecho el comercial. Durante el 2020, el programa de Cultura generó 742 actividades. Alcanzamos 1.307.000 personas que vieron las actividades durante ese año 2020 de contingencia. Y yo celebro el esfuerzo de Beatriz Espinosa Granados, así como de Aureni Jasso Laucirica, que fueron motores importantes en sus momentos cada una, que posicionaron e innovaron. Yo reto a toda la población que nos está escuchando que entren a la página de Cultura UADY, de Leer UADY, y vean el esfuerzo del equipo de lectura, estudiantes, profesores. Los carteles, Marvin, diseñaron unas cosas maravillosas como literatura y ciencia ficción, los concursos de declamación y oratoria en formato virtual. Bueno, qué potente y es alentador ver la riqueza de un equipo, y te celebro, Beatriz. Muchas felicidades. No, me uno a ese reconocimiento. Ha sido evidente para toda la universidad el gran esfuerzo que ha hecho todo tu equipo y por supuesto de Beatriz Espinosa, que siempre ha estado ahí. Bien, no nos queda más que cerrar esta invitación a leer este libro. Del texto al pretexto hay mucho contexto, el cual se encuentra disponible en acceso abierto a través del enlace que el equipo de la Filey ha colocado en el cuadro de comentarios del Facebook de la feria. Agradezco a los coautores aquí presentes, al equipo de la Filey, quienes hicieron posible la transmisión de esta presentación, así como a todos los que nos sintonizaron a través de Radio Universidad y el Facebook de la Filey. Por último, los invitamos el miércoles 14 de julio en punto de las 7 de la noche para que nos acompañen en la presentación del libro La Casa Maya de Yucatán, surgimiento y declive de un arquetipo universal de Otón Baños Ramírez, una publicación más de la editorial de la UADY.
evento que también se transmitirá a través de Radio Universidad y en el Facebook de la FILEG. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho.